En esta mañana, hermanos, vamos a estar iniciando con un nuevo tema para nuestra clase dominical, que la he titulado Caminando con Dios. Estaré basándome en el libro que lleva este mismo nombre del autor J.C. Ryle y también en otros 4 libros. Uno se llama La vida de Dios en el alma del hombre, otro se llama Cristianismo práctico, también de J.C. Ryle, y uno de R.C. Sproul que se llama Puedo estar seguro de que soy salvo. Ahora, hermanos, nosotros debemos reconocer, la Escritura nos enseña lo siguiente, o hace esa analogía con la vida del creyente. Nos presenta como esos peregrinos, como esos extranjeros, que vamos dirigiéndonos hacia nuestra patria celestial, como dice la carta a los hebreos. Pero también nosotros debemos considerar, la Escritura enseña que todo ser humano está siguiendo un camino. Deberíamos entonces también meditarlo de esa manera. Todo ser humano está peregrinando. El punto es hacia qué, cuál es el destino que se dirige. Unos dice la Escritura que es el camino angosto, pero otros van en el camino ancho y espacioso, que dice la Escritura que lleva a la condenación. Pero entonces en esta mañana eso es lo que debemos considerar y usted debe preguntarse, ¿cuál es el camino el que yo estoy siguiendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Al final de mis días o cuando Dios me llame? ¿Hacia dónde es que yo voy a llegar? El creyente, hermanos, en este peregrinar debemos reconocer, si Dios nos ha salvado, ahora lo que se espera de nosotros son esas evidencias de aquel que está caminando con Dios. Por eso entonces es tan importante el poder nosotros evaluarnos, pero a la luz de la palabra. ¿Cómo ha sido mi peregrinar hasta el día de hoy con el Señor? Porque puede ser, hermanos, que en algún sentido algunos de nosotros pueda ser que iniciamos fervorosamente este caminar, pero que hoy más bien puede ser que haya un letargo espiritual, que haya muchas circunstancias que hayan llevado a que ese peregrinar que llevábamos con el Señor, haya empezado a poner la mirada en otras situaciones y que ese fervor espiritual que tenía pueda llegar inclusive hasta apagarse hasta cierta medida. Entonces lo que vamos a estar evaluando durante todas las lecciones que vamos a estar llevando es precisamente esas marcas que deben estar en el creyente para decir sí, estoy caminando por la gracia de Dios fielmente. Y si no es así, tampoco es que queremos, o no es el fin de la clase, que usted llegue a sentirse mal. No es eso, sino que más bien que la palabra le pueda exhortar para que pueda rogar al Señor y empezar a caminar nuevamente, tal vez como usted lo estuvo haciendo. Y si lo está haciendo hoy, agradecer al Señor, porque ha sido su gracia en usted y tomar nuevas fuerzas para seguir creciendo en la gracia del Señor. Un hombre definía de esta manera lo que es la verdadera religión. Un pastor muy conocido decía que es la unión del alma con Dios y la formación de Cristo en nosotros. La unión del alma con Dios y la formación de Cristo en nosotros. Eso lo dijo un predicador que se llamaba George Whitefield en el pasado. Si algunos lo conocen, saben que él fue un hombre que Dios utilizó mucho. Inclusive fue parte de aquel gran despertar que hubo en las 13 colonias en Norteamérica, contemporáneo con Jonathan Edwards. Pero él, hablando acerca de su testimonio, él dice lo siguiente. Dice, aunque ayuné, aunque velé, aunque oré, dice, y aunque recibía el sacramento, o sea, la cena del Señor, durante mucho tiempo, dice, yo nunca supe lo que era la verdadera religión en ese momento. Hasta el día en que Dios me mostró que yo debía nacer de nuevo, o de lo contrario, iría a la condenación. Y él dice, aprendí que un hombre puede ir a la iglesia, puede decir sus oraciones, puede participar del sacramento y aún así no ser cristiano. Y él lo decía por su experiencia propia hasta que el Señor le concedió la salvación y Dios lo llevó y como Dios lo utilizó grandemente. Pero eso entonces, hermanos, es lo que debemos hacer nosotros. Quiere el Señor que Él nos guarde de no estar llevando una vida cristiana que sea solamente de apariencias, sino que realmente nuestro caminar con el Señor realmente sea verdadero.
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículos 21 al 23, dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí, hermanos, bueno, tal vez ahí no se ve, pero es cuando aquellos dirán, Señor, Señor, en aquel día, o sea, el día en que todos los hombres estén reunidos delante de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahora, hermanos, es importante entender ese énfasis que el Señor Jesús está diciendo. Cuando esos hombres, y lo terrible, hermanos, que debemos considerar es, esto que el Señor está diciendo va a ocurrir. Eso va a pasar un día, delante de Él. Pero entonces en el contexto hebreo, cuando ellos querían enfatizar algo, ocurría esto. El repetir Señor, Señor. Inclusive hay unos pasajes, por ejemplo, en Génesis 22:11, donde Dios llama a Abraham y le dice Abraham, Abraham. O en Éxodo 3:4, cuando también Dios se le aparece en la zarza a Moisés y le dice Moisés, Moisés. Y en el primer libro de Samuel, cuando también Dios va a llamar a este hombre siendo muy niño, le dice Samuel, Samuel. Eso lo que quiere enfatizar es que eso implicaba que iba a haber una relación muy cercana, algo muy estrecho, en este caso entre Dios y los profetas. Pero también lo que el Señor Jesús estaba queriendo transmitir era esto: esos hombres en aquel día, ellos van a decir Señor, Señor, porque ellos creían que tenían una relación muy estrecha y muy cercana con Dios, para llegar a ese momento y darse cuenta que el Señor les va a decir, ustedes decían conocerme, pero yo nunca los conocí a ustedes. Por eso les digo, hermanos, que eso es muy terrible. En los evangelios tenemos el relato de uno de los apóstoles, Judas. Parecía que tenía una cercanía con el Señor por 3 años, caminando con Él, viendo los milagros del Señor, inclusive formando parte de aquellos que fueron a predicar, cuando el Señor los envió también en aquella misión de los 70. Pero en Juan 6:70 el Señor dijo eso. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, a los 12? Y dice, ¿y uno de vosotros es diablo? Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Estaba entre ellos, pero el Señor no lo conocía de una manera salvífica. Ese hombre podía tal vez decir que sí, conocía a Jesús, pero realmente el Señor decía, Él es diablo, a Él no lo conozco, en el sentido de que Él no me pertenece. Pero por mucho tiempo, por 3 años, peregrinó con el Señor. Eso nos lleva entonces a nosotros a evaluarnos, hermanos. ¿Cómo está nuestra condición espiritual con el Señor? Realmente le llamo a Él, Señor, Señor, porque sí tengo esa comunión estrecha y cercana con Él. No basándome en mis obras, como vamos a ver, sino por la unión en Cristo. Eso es lo que tiene que existir. Si hay unión con Cristo, habrá comunión con el Dios verdadero para siempre, en aquellos que son de sus ovejas. Entonces, esta primera lección, hermanos, vamos a llamarla el autoexamen. Vamos a ver 10 preguntas, que tal vez no pueda dar tiempo para verlas todas, pero vamos a considerar cada una de ellas. Entonces, en el pasaje de Hechos, capítulo 15 y versículo 36, dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Y Él les dice, para ver cómo están. Entonces el apóstol está preocupado por todas aquellas iglesias a las cuales él visitó en su primer viaje misionero. Y ahora le dice a Bernabé, vamos otra vez a esas iglesias donde se predicó el evangelio, las iglesias que plantamos. Dice, pero quiero ver
cómo están los hermanos. Bueno, ¿qué era lo que quería ver Pablo? Bueno, precisamente era para ver cómo estaban espiritualmente, ¿verdad? Si bien es cierto que pudieran estar bien en las cosas materiales, pero lo importante es cómo están en la fe. Volvamos a visitarlos para eso, a ver si estaban progresando o si estaban declinando, más bien, si estaban creciendo en las gracias del Señor, si estaban creciendo en la fe, en el amor, en la humildad, siendo diligentes en las cosas que el Señor nos manda, o tal vez entonces que estaban más bien declinando en aquello en lo que habían iniciado. Y eso es lo que nosotros hoy debemos también considerar. Estas iglesias tuvieron al apóstol Pablo, aquel hombre que Dios utilizó grandemente por su gracia, que les llevó el mensaje del evangelio, les presentó fielmente el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Pero en el libro de los Hechos leemos cómo algunos, y en las cartas de Pablo, algunos luego desertaban. Pablo habla de Demas, presenta a otros también, que dice que amaron al mundo y volvieron. Y uno dice, teniendo la predicación de este gran hombre del Señor, y aún así volvieron atrás, o más bien se manifestó que nunca fueron del Señor. Bueno, hermanos, nosotros también debemos considerar esto. Vivimos hoy en una época en la cual tenemos muchos recursos. Por ejemplo, Dios nos ha concedido en su gracia una iglesia donde a usted se le predica fielmente todo el mensaje de la palabra. También hay muchos recursos materiales escritos, libros. Tiene la posibilidad de escuchar otros predicadores también. Pero eso, hermanos, más bien puede llegar a ser más bien juicio para muchos. Porque al exponerse a tanto material, a tantas verdades, ¿qué está produciendo eso en usted? ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Realmente eso ha contribuido para que usted hoy pueda decir, estoy perseverando en la gracia del Señor, creciendo en el amor, creciendo en humildad, creciendo en bondad, creciendo en el amor los unos a los otros? O más bien está diciendo, todo eso que aprendo es solo conocimiento, porque mi vida práctica demuestra que eso no está dando fruto. Por eso es tan importante, y eso es lo que estaré enfatizando mucho: separados de Cristo no podremos hacer nada, hermanos. Lo primero que se necesita es que estemos unidos a Cristo, porque si no, todo lo que usted está recibiendo es solo conocimiento, que le servirá tal vez en algún momento para debatir o discutir con alguien, pero su vida no está siendo transformada. Y al final, pienso yo, eso es lo que cada uno de nosotros va a anhelar aquel día, cuando esté delante del Señor, decirle, Señor, Señor, porque sí Él me transformó, porque sí Él me salvó y estuve caminando con Él. Entonces, por eso es importante detenernos y considerar esto: ¿dónde estamos hoy espiritualmente? No es el fin, como les decía, hacernos sentir mal, sino entonces darnos cuenta de que si hay algo que hemos descuidado, entonces debemos ir al Señor en arrepentimiento y fe, buscando su perdón y el ánimo a través de su palabra, con el auxilio de su Espíritu, para entonces seguir caminando fielmente. Entonces, la primera pregunta que vamos a considerar es esta: ¿ha pensado seriamente acerca de su condición espiritual? ¿Ha pensado seriamente acerca de su condición espiritual? El libro de Ageo, capítulo 1 y versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirad sobre vuestros caminos. También Deuteronomio 32, 29 dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Cada cuanto, hermanos y amigos que están en esta mañana, usted medita acerca del destino de su alma. Por lo general, nosotros las personas vivimos en este tiempo en la cual nuestro afán o la mayoría del tiempo lo pasamos enfocados en asuntos o pensando en asuntos del trabajo, en asuntos de negocio, en asuntos de estudio, de entretenimiento, de placer. Para algunos más bien lo que pasan meditando es en los deportes o en la política. Pero ¿cuántas veces usted se ha detenido y ha meditado? ¿Qué será de mi alma un día? ¿Qué será de mí el día que esté delante de Dios? Porque por lo general, como les digo, la mayoría del tiempo el afán y las cosas en las que pensamos son las cosas temporales de esta vida. Y eso es lo que nos consume el tiempo. Pero detenerse a decir,
¿Qué será de mí? Por eso dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran lo que puede ocurrir si no ocurre algo antes en la vida de ellos. Algunos, como dice la Escritura, comen, beben, duermen, gastan dinero, se dan en casamiento, pero realmente no meditan en la verdadera religión. Como les decía al inicio, el alma unida a Dios y formándose el carácter de Cristo en uno. No hay un interés en las cosas espirituales, es más bien todo en las cosas de aquí. Y como decía un hermano, podría ser más bien que actuamos como actúan los animales por instinto, nada más. Más por instinto que por la conciencia y no por las cosas importantes de la vida. Dice, y tal vez podría ser que sí, en algún momento medite en su relación con Dios. Pero eso ocurre nada más en momentos esporádicos, como cuando recibe un diagnóstico de alguna enfermedad, o cuando usted debe ir y realizarse algún examen médico, y tal vez ya empieza el temor si hay algo ahí que pueda tal vez generar, que inclusive pueda perder la vida. Entonces ya tal vez en esos momentos es donde empiezan poco a poco a considerar esa parte de la condición de su alma. O tal vez cuando ocurre la muerte de algún familiar o una persona cercana. Son como esos momentos donde sí se considera. Pero eso es temporal, porque después transcurren los días y otra vez vuelven las prioridades de esta vida y la condición espiritual de esa persona queda en el olvido. Realmente, hermanos, nosotros debemos considerar, o aquellos que el Señor les ha concedido el despertar, son aquellos que hoy entonces sí están preocupados por su condición espiritual. Porque si usted puede vivir día tras día sin meditar en eso, puede ser evidencia entonces de que aún no ha nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no le preocupa lo que va a ocurrir con su alma. Simplemente está viviendo y viviendo sin esperar o sin importarle lo que ocurrirá en ese momento al final. Ahora, la pregunta número 2 es, si eso ha ocurrido entonces, si ha llegado a considerar un poco acerca del destino de su condición espiritual, entonces la pregunta sería, ¿qué ha hecho usted acerca de su salvación? En Jueces capítulo 5 y versículo 15 dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y ahí lo que se está narrando es cuando Israel tenía que enfrentarse a un ejército y que hubo esta mujer, Débora, que convocó a las tribus para ir a pelear. Y de la tribu de Rubén lo que dice es esto: esa tribu tuvo una buena intención, tuvo una buena resolución de ir. Dice, pero de ahí no pasó. Nada más lo pensó, lo consideró, pero no hizo más. Entonces, esto es lo que podría ocurrir, o podría pasar en algunos. Que puede ser de aquellos que solo piensan o hablan mucho de la vida de piedad, de las vidas o de la condición de su alma, de la necesidad de nacer de nuevo. Dice, pero eso ocurre solamente o cuando se exponen a un sermón que fue muy conmovedor y le lleva así en ese momento a evaluar, sí, necesito esto porque estoy en peligro, mi alma se encuentra en peligro. O porque tal vez en un momento usted leyó un libro que también hubo alguna frase que le impactó y viene esa meditar, sí, necesito hacer algo. O también, como les decía, por alguna situación de salud o cuando hay graves problemas en la familia. Entonces viene esa resolución, necesito hacer algo, pero tristemente se queda en eso. Sí, lo pensé, lo consideré, pero de ahí no se dio ese paso más. Si eso es lo que ocurre, si realmente, inclusive hablando de creyentes, si su cristianismo no lo lleva entonces, si usted es conmovido por la palabra, por materiales que el Señor le concede al que usted se exponga, pero eso realmente no le lleva a abandonar realmente el servicio al mundo y al pecado, ni a tomar la cruz de Cristo y a seguirle en verdad, ni a hacer nada en absoluto, entonces podríamos ser como aquel hombre o aquel hijo en la parábola en Mateo 21, Mateo 21, 28, que dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue.
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Podríamos ser como esos, hermanos, porque está uno exponiéndose, entendiendo, eso es lo que debo cambiar. Eso es lo que el Señor me está convenciendo, y quedarse en esa intención de decir, es lo que debo hacer, pero al final no ir y hacerlo. Que el Señor nos guarde que no sea esa la actitud. O también como dice en el libro del profeta Ezequiel, en capítulo 33, y vendrán a ti como viene el pueblo. Escuche, y estarán delante de ti, o sea, delante del profeta dice, se van a presentar delante de ti como si fueran mi pueblo, como pueblo mío, dice, y oirán tus palabras. Dice, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. No se trata, hermanos, simplemente entonces de pensar algo acerca de Dios, de pensar algo acerca de la salvación y quedarse ahí. Porque puede ser que algunos acá, el Señor les haya estado hablando a través de las predicaciones que han recibido, pero se ha quedado en solamente eso. En un momento lo consideró, pero no fue más allá, buscando el auxilio del Señor, en entender, hay algo que debo cambiar, y buscando la gracia del Señor para hacerlo. Número 3, ¿está usted tratando entonces de acallar su conciencia con una religiosidad externa? Entonces podría ser que algunos estén cometiendo ese error, que ahora más bien su cristianismo o su relación con el Señor consiste solamente en las cosas externas, en aquellas cosas que usted puede presentar ante los hombres. Mateo 15, versículos 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces puede ser eso, que se hacen muchas cosas en la parte externa, pero realmente la parte espiritual de cada uno de esos, dice, podría estar totalmente descuidada. Entonces sí, podría ser de aquellos que asisten a los cultos, como mencionaba el testimonio del hermano, dice, o que participaban o participan de la mesa del Señor, pero a pesar de esto, internamente no tienen una devoción a Cristo. En sus corazones no hay ninguna comunión con Cristo. Realmente su religión o su cristianismo no le genera ninguna satisfacción. Realmente no hay gozo en las cosas del Señor. No hay nada de paz del Señor en su interior, sino que en lo secreto de su corazón saben, hay algo que me falta, algo que no está bien, pero aún continúan con las cosas externas, tratando de esa manera maquillar y que su conciencia esté bien. Podría ser que sí se preocupara por su salvación, pero no debe quedarse ahí en saber, hay algo que necesito, porque estoy haciendo las cosas por obligación o por quedar bien ante aquellos que me ven. Pero realmente puede reconocer y decir, hay algo que necesito internamente cambiar. Y ahí es donde uno debe reconocer, no puedo hacerlo yo. Es donde debe ir a Cristo. Número 4, entonces también es preguntarnos, ¿han sido perdonados sus pecados? O usted puede decir, ¿han sido perdonados mis pecados? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso, hermanos, sé que muchos podrían decir esto. Saber que es Jesús el que la Biblia enseña que es el Salvador. De hecho, eso significaba su nombre. En Mateo 1:21, cuando nos dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que saben que Jesús es el Redentor. Que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. O que Él es aquel sumo sacerdote. Pero realmente, tal vez usted no podría decir, Jesús es mi Salvador. Sabe que Jesús es el que viene a salvar, pero usted no puede decir personalmente. O como decía el predicador Spurgeon, decía, el cristianismo se trata de pronombres posesivos. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Redentor. Jesús es mi mediador. Sabe que esa es la verdad, pero usted no podría
a una conciencia y de manera honesta decirlo de esa manera. Sabe tal vez que el perdón de pecados sí es únicamente a través de la vida perfecta de obediencia del Señor Jesucristo. Pero realmente no percibe usted que esa vida perfecta puede ser aplicada a usted por la fe. Lo sabe de conocimiento, pero nuevamente todo lo que usted sabe acerca de Él no le ha transformado. Entonces esa es la pregunta que debe hacer realmente. ¿Mis pecados sí han sido perdonados? Número 5. ¿Ha experimentado entonces usted la realidad de una conversión? Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La Escritura es clara, hermanos, cuando habla acerca de lo que es una verdadera conversión. Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando realmente el Espíritu de Cristo está morando en alguien. Si ha ocurrido un cambio en nuestras vidas, entonces eso se va a manifestar en los frutos de cada creyente. ¿Por qué? Porque antes la tendencia a ir al pecado se notaba. En alguien que no es creyente, usted lo nota por su vida abiertamente siguiendo el pecado, entregado al pecado. Pero en aquel que ha nacido de nuevo y que el Espíritu de Cristo mora en él, se nota por su tendencia hacia la santidad, hacia las cosas espirituales. Y ahí es donde entonces uno puede evaluarse. ¿He experimentado realmente esa verdadera conversión? ¿Me he vuelto, como dice el Señor, un niño para entrar en el reino de los cielos dependiendo absolutamente de la obra perfecta de Cristo? También puedo decir, me he vuelto más sensible y tengo mayor conciencia hacia el pecado, hacia las cosas que ofenden a aquel que me salvó. Nuestro amor por Cristo crece más y se evidencia entonces en que hago todas las cosas por amor a Él y no simplemente por un deber, sino porque me he entregado a Él por la obra de su Espíritu. Crece entonces ese amor, si ha ocurrido la verdadera conversión, crece en usted ese amor por la santidad y anhela ser cada vez más separado, más santo del mundo. Y también se demuestra porque ahora en mí hay un mayor amor y que sigue creciendo hacia el pueblo de Dios. Y a la misma vez entonces hay un rechazo por los caminos del mundo. Eso es lo que ocurre cuando hay una verdadera conversión. Número 6. ¿Sabe usted algo de la práctica de la santidad cristiana? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad nos lleva entonces a anhelar eso, a perseguir la paz con todos. Mientras más santo, más amor por estar en paz. Mientras menos santo, más conflicto. La santidad entonces es el resultado de esa verdadera conversión. Eso es, hermanos, lo que nos va a distinguir. Ese es el primer significado de la santidad. Primero, aplicado a Dios, que está separado de su creación. Él es trascendente, alejado de su creación. Pero asimismo, cuando Dios llama a los suyos, también los llama ahora a ser separados del mundo y apartados para Dios. Apartados de los diferentes estándares del mundo. ¿Para qué? Para ahora reflejar el carácter de Dios en ese mundo que está entregado al pecado. Y aquí es donde debemos entender, nosotros no nos referimos a que usted vaya a ser perfecto, porque eso no, ninguno lo va a lograr. Eso va a ocurrir el día en que estemos con el Señor. Pero hablamos de ese creciente anhelo de ir apartándose de las cosas de ese mundo. Y es donde se libra una lucha. Si usted está persiguiendo la santidad, usted debe reconocer, estoy librando una lucha. Pero si en su vida ahorita no hay lucha contra nada, debe evaluarse entonces. ¿Realmente estoy buscando la santidad? Porque no veo que esté luchando contra ningún pecado, contra las cosas de este mundo.
Ahora eso también, si la santidad usted la está persiguiendo, podríamos aplicarlo entonces en el caso del hombre. Bueno, se va a ver reflejado en cómo usted está cumpliendo los deberes en su hogar, en cómo usted también está cumpliendo sus responsabilidades en su trabajo. También en la manera aplicada a todos, en cómo estamos enfrentando los problemas. Si hemos experimentado esa verdadera conversión que nos lleva a ser santos, estamos creciendo en humildad, en ser más dadivosos, en ser más considerados con los demás, amables y perdonadores. Eso, hermanos, es el fruto del Espíritu. No estoy hablando de algo que la Escritura no enseña, sino que es el fruto del Espíritu que se va mostrando en aquel que realmente ha nacido de nuevo. Y es esa lucha que se va a librar entonces en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, como dice la Escritura. Número 7 dice, ¿conoce usted algo del gozo dado por los medios de gracia? Recordemos qué son los medios de gracia. Como lo definía el hermano Richard Barcelos, dice, los medios de gracia son los sistemas de entrega o los canales de entrega que Dios ha establecido para impartir su gracia. Es decir, cuando hablamos de dar gracia, lo que nos estamos refiriendo es el medio que Dios ha establecido para dar al creyente poder espiritual, para darle al creyente un cambio espiritual, para darle ayuda espiritual, fortaleza espiritual y bendición espiritual. Eso es lo que hacen los medios de gracia. Entonces, la pregunta es, ¿tengo gozo yo ahora en ejercitarme en los medios de gracia? ¿Y a cuáles nos referimos? A la lectura de la palabra, a la oración secreta y a la oración pública de Dios en la iglesia, a la participación en la cena del Señor y en la santificación del día del Señor. Todos estos son los canales que Dios usa para fortalecer, bendecir y ayudar espiritualmente a su pueblo. Entonces la pregunta es, usted hoy puede decir, tengo gozo en estos medios de gracia. No los realizo simplemente por cumplir una lista, hacer el check en la lista, hoy leí, hoy oré y hoy fui a la iglesia. No, sino que realmente el uso que le estoy dando es porque hay un deleite en ellos. Voy a la palabra no deseando terminar de leer el capítulo que debía leer para ir a hacer ahora sí las cosas que me apasionan, las cosas en las que quiero invertir. No, quiero estar en mi tiempo meditando en la palabra. Y ahí el Señor me está dando bendición espiritual. Quiero ahora ir y apartar el tiempo que tengo de comunión en oración con el Señor. Me preparo para el día del Señor, en el cual santificamos este día apartado para Él. Y viene y no es una carga pesada, es un gozo para el creyente venir. Entonces, ¿cómo está tratando usted estos medios de gracia? No debemos, y que el Señor nos perdone si lo podemos estar haciendo de manera automática, porque de esa manera no habrá provecho en ellos. Debe haber un deleite por la lectura, un deleite en decir que amamos a Dios, pero se va a evidenciar entonces en que amamos y guardamos sus mandamientos. En Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Verdad? Ese es el relato después de la resurrección en el camino de Emaús. Entonces ellos decían, al escuchar su palabra no ardía en nosotros, ¿verdad? Cuando lo oíamos explicar, eso es lo que nosotros podemos decir, debemos decir. No hay ese fervor cuando estoy leyendo su palabra y orando en nosotros, porque Él nos está hablando a través de su palabra. Cuando estamos orando, porque nos está fortaleciendo espiritualmente. Cuando participamos de la cena del Señor, porque sabemos que el Señor nos dará más gracia a nuestras almas. Quiere el Señor que eso sea la realidad en nosotros. El uso que le damos a los medios de gracia revelan entonces nuestra condición espiritual. Número 8. ¿Se está esforzando para hacer algo bueno en este mundo? Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes.
Para el creyente ese es nuestro ejemplo, el Señor, nuestro Señor. Recordemos en la historia del buen samaritano, que él le dice a aquel hombre, dice, ve y haz tú lo mismo con tu prójimo. ¿Y qué era? Que fuera e hiciera el bien. Entonces, en el creyente, hermanos, siempre vamos a tener esas oportunidades para poder hacer bien. Si realmente queremos hacerlo, vamos a ver las oportunidades que se nos presentan para poder ayudar. En primer caso o en primer lugar, sí, a los que son nuestra familia más cercana, a los hermanos en la fe, pero también a nuestro prójimo, aquel que esté cercano a nosotros en algún momento. El creyente va a buscar de qué manera en esa adversidad que tiene esa persona, cómo podría yo ayudarlo. Porque eso es lo que el Señor va a producir en un creyente, el amor hacia el prójimo. Recordemos que eso el Señor lo resumió y dijo, ese es el cumplimiento de la ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con su mente, con su corazón, con todas sus fuerzas, y amar a su prójimo, como a usted mismo. No se trata entonces de decir, es que no tengo los recursos para ayudar, no tengo el dinero para hacerlo. Porque realmente, hermanos, nosotros tenemos muchas otras maneras de poder ayudar. Si no tengo el dinero, entonces puedo decir de qué manera, con mi tiempo y las habilidades que Dios me ha dado, puedo servir a alguien que esté necesitado. Ahí es donde se muestra la empatía con los necesitados. Y cuánto más, si el Señor nos da oportunidades para hacer bien a aquellos que están en contra nuestra. Ahí es donde más bien se refleja realmente que Dios ha transformado nuestros corazones. En vez de pasar horas entonces discutiendo sobre temas teológicos, más bien podría pasar horas buscando ayudar a aquellos que estén en necesidad, reflejando realmente ahí el amor de Cristo que abunda en nosotros. Y eso también como iglesia nos lleva a considerar la mayor ayuda que podemos brindarle a una persona es presentarle el Evangelio de Jesucristo, llevar el mensaje del Evangelio. Si bien es cierto, tal vez usted no podrá salir a evangelizar con nosotros, pero Dios le concede a usted oportunidades, ya sea en su hogar, con su familia, con vecinos, donde usted puede hablar del Señor, o inclusive entregar un tratado o invitar a la iglesia que ellos vengan a escuchar el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se encuentra en ese aspecto usted? ¿Realmente busco hacer el bien, siguiendo el ejemplo del Señor y entendiendo que eso es lo que se espera en el creyente? Número 9. ¿Conoce usted algo de una vida de continuo compañerismo con Cristo? Porque ese es el secreto, hermanos, la comunión con Cristo. Juan 15 y versículos del 4 al 8 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso, hermanos, cuando Él dice llevar mucho fruto, es el fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu abunda en el creyente, en eso es glorificado nuestro Padre Celestial. Pero el Señor lo deja claro, es solamente si ustedes permanecen en mí. Y si mis palabras están en ustedes, fuera de eso, no va a ocurrir, hermanos, no va a haber fruto. Para muchos entonces, o esa es la pregunta que usted debe hacer, debe realizarse, ¿cómo es esa comunión con el Señor? ¿Es una comunión firme, sólida, que está creciendo? ¿O es una comunión muy escasa, que es esporádico? Aquí muchas veces, hermanos, lo que debemos entender es que ya sea por las situaciones de esta vida, por algún pecado que no ha sido mortificado en su vida y por lo que está luchando o constantemente cayendo en él y no permite que esa comunión con Cristo esté firme, creciendo, sino que reiteradamente al alejarse de él cae en situaciones que ofenden al nombre del Señor, pero debe estar entonces aferrado a él.
Y ahí es la parábola en Mateo 13 que habla de aquella semilla que fue sembrada en diferentes terrenos. Recordemos que hubo una que dio fruto a 30, pero hubo una que dio fruto en abundancia. Si bien es cierto, hubo una que dio fruto, pero poco. Pero lo que anhelamos es que al estar unidos en el Señor, sea a 100 por 1 el fruto en el creyente. Mientras más unido a Él, más evidencia de ese fruto para la gloria del Padre. Mientras menos unido a Él, menos fruto. Y eso, hermano, es lo que debe considerar. Y por último, ¿sabe usted algo de lo que significa estar preparado para la segunda venida de Cristo? Para concluir, hermanos, les recuerdo, el Señor vendrá un día, como estuvimos viendo en las clases anteriores. El Señor vendrá a resucitar a muertos, transformar a los vivos, dar el galardón a sus santos, castigar a los impíos, transformar esta tierra y establecer su reino para siempre. ¿Está usted preparado para eso? Quiere el Señor que así sea. Y si no lo es, el punto es ese, hermanos, acuda a Cristo. Es en Él donde nosotros podemos ser renovados. Y si usted realmente no es un creyente, también le recuerdo lo que dice la Escritura: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Lucas 15:2 dice, hablando del Señor, que a los pecadores recibe. Si usted es un pecador, ya sabe a quién puede ir, porque para esto vino el Hijo de Dios, para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a concluir acá, hermanos, y regresamos a las 10:30.